Si algo Dios quiere para nuestra vida, es que lo conozcamos, y una de las características de los atributos principales de Dios es su fidelidad. Dios es siempre fiel. Él no es como nosotros, que cuando dice algo, Él cuando dice algo lo cumple. No es como nosotros, que llegamos a decir cosas que luego no cumplimos. ¿A alguien le pasa o nada más a mí también, verdad? Muy bien, entonces no es excusa, pero todos debemos ser fieles. Pero nosotros fallamos, pero Dios siempre, siempre es fiel. Amén. Amén, todos sabemos eso, pero bueno, Pablo se toma aquí la molestia de escribir 3 capítulos acerca de la soberanía de Dios, de su fidelidad, de su misericordia que siempre está presente, de la confianza que podemos tener en sus promesas. Así que el día de hoy quisiera empezar la serie con este mensaje donde vamos a aprender cómo es que Dios siempre cumple sus promesas. El mensaje el día de hoy entonces se llama Dios siempre cumple sus promesas. Y mi objetivo, cuando yo termine este sermón, espero que todos podamos entender a profundidad el dolor que debemos tener por los perdidos, reconocer que aún podemos confiar en la fidelidad de Dios y en su soberano plan para la salvación de aquellos incluso que amamos, que podamos sentir esa carga por los no creyentes, porque esa es la primera parte de este pasaje, Romanos 9 del 1 al 5. Quisiera que fueras conmigo en tu Biblia, Romanos capítulo 9, y vamos a estar ahí del versículo 1 al 5. Lo vamos a leer. ¿Estás ahí? Romanos 9 del 1 al 5 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén, dice ahí Pablo, ¿verdad? Y empieza esta sección pues hablando de esta soberanía de Dios en su plan y el amor que Dios tuvo para con un pueblo escogido, los israelitas. Entonces, a lo largo del año, desde enero para acá, hemos recorrido juntos la carta de Pablo a los romanos. Hemos aprendido lo que significa ser siervos de Cristo. Si no estuviste aquí, puedes ir a YouTube, ahí están todos los mensajes. Aprendimos cómo ser siervos de Cristo, cómo hemos visto cómo la condena del mundo nos puso a todos bajo pecado. O sea, el pecado puso a todos en condenación. Y luego entendimos el plan eterno de salvación por gracia y por fe solamente en Cristo Jesús. También hemos descubierto entonces cómo crecer en santidad. Esa fue la serie anterior. Y vamos a ser transformados a la imagen de Cristo. Y hablamos de esa esperanza que tenemos ahora. Después de analizar todo eso, Pablo, de repente, ¿verdad? Algunos piensan que es como un paréntesis o que alguien agregó esto porque pareciera que está ahí como metido a la fuerza. No, hermanos. La Biblia no tiene errores, tú sabes, ¿verdad? Y Pablo tiene una intención de por qué ahora hablar del pueblo de Israel. Está llegando al capítulo 9. E inmediatamente después de hablar de la gran salvación, de que somos más que vencedores en Cristo Jesús, él ahora voltea hacia el Antiguo Testamento, voltea hacia los israelitas, a quienes se les entregó toda la Biblia que ellos conocían hasta ese momento. Tenían toda la revelación, tenían las profecías donde Dios había hablado directamente con ellos. Dice, ¿cómo es posible que mi pueblo haya rechazado a estas salvaciones, a este Cristo que tanto esperamos, este Mesías?
Y él siente este profundo dolor, es una carga de verdad por su pueblo, por gente que ama, incluso les llama mis parientes. A lo mejor está hablando específicamente de gente de su familia. Y él siente este profundo dolor. La palabra ahí que se tradujo así implica el hecho de tener un dolor como de una herida profunda. Y siente un dolor profundo porque la gente que pues son sus parientes, los israelitas, no creyeron al evangelio. Ahora, piensa en ti, pensemos en nosotros. ¿Cuánto te lamentas por aquellos que amas, pero que aún no conocen al Dios que te rescató? ¿Cuánto te lamentas por aquellos que amas, pero que aún no conocen al Dios que te rescató? Ese es el tema del día de hoy. Porque nosotros, en el mensaje mío anterior, salimos aquí más que vencedores en Cristo Jesús, ¿verdad? Que nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Y los demás? ¿No te duele? El pueblo de Dios no alcanzó lo prometido. No reconocieron a su Salvador. Entonces, ¿cómo manejamos nosotros esta realidad? Sabemos la verdad, pero la compartimos, es el punto aquí. Evangelizamos a aquellos que Dios pone a nuestro alcance, incluidos nuestros familiares, nuestros compañeros, nuestros amigos. El dolor por aquellos que amamos y están alejados del Dios real, que sigue siendo fiel a sus promesas, debe ser algo que constantemente esté en nosotros. ¿Cómo podemos entonces manejar ese dolor, si es que existe, por aquellos que no conocen a Cristo? ¿Y qué debemos hacer si confiamos que Dios es fiel y siempre cumple sus promesas? Es lo que vamos a ver esta mañana. Es con lo que empieza, ¿verdad? Yo puse ahí una imagen, Pinky Promise, ¿sabes? Pinky Promise. Entonces dicen los que saben que ese Pinky Promise es que el que falle a la promesa que están haciendo los dos, se corta el dedo meñique. ¿Sí sabías eso, no? ¿Verdad? No, para que no andes haciendo Pinky Promise nada más así, ¿verdad? Dios cumple sus promesas, Él es fiel. Muy bien, nuestro primer punto entonces aquí, vamos a entrar al mensaje de lleno. Dios cumplirá su promesa, primero a los incrédulos, hermanos, y esto no es para condenación, ya hablamos. Para ti que estás en Cristo Jesús no hay más condenación, pero de verdad no vamos a pensar nunca en los demás. ¿Es en serio que no vamos a pensar, vamos a esperar que otros se cansen de otra iglesia para que vengan aquí? No quisiéramos tener más gente nueva. Hoy no hay nadie nuevo. Nuevo de paquete, o sea, que nunca haya escuchado el mensaje de salvación. Porque ese fue el problema del pueblo de Israel. Dios no tiene dos planes. Escucha esto bien porque es una cuestión doctrinal. Se hablan de dispensaciones y demás. Aunque yo en lo personal no soy tan dispensacionalista, o sea, de que Dios trata con su pueblo en diferente forma, en las diferentes etapas de la historia del mundo. Aunque Dios ha tenido su propio proceso en ese plan, hay un solo plan de salvación. No fue un plan para los israelitas y un plan para nosotros, no fue un plan para Adán y Eva y un plan en el milenio. No, eso no existe. Hay una sola historia en la Biblia y es la historia de la redención de los elegidos de Dios. Y eso no es calvinismo, los que saben aquí, no es calvinismo, ni hipercalvinismo tampoco, porque sí evangelizamos. Es la Biblia, ¿ok? Ni es dispensacionalismo esto, de que Dios trata diferente con su pueblo en cada época, y con un plan diferente, es el mismo plan. Todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis, no solamente desde Moisés, desde el Génesis, apunta y señala
a la cruz de Cristo. Y el día de hoy, hermanos, 2000 años después, volteamos a ver a esa cruz misma para salvación. No hay otra forma de ser salvos. Es por fe, es por gracia. Nunca la ley salvó a nadie. Y ahora esa verdad la tenía el pueblo escogido de Dios, el Israel. La nación de Israel tenía ese llamado de tener la verdad y ser luz a las naciones, de puesto por luz a las naciones. Y hubo gente que no era israelita, que creyeron antes que los israelitas. Hubo gente que creyó en el Dios único, soberano, el Dios de Israel, que no eran israelitas. Un chorro de gente a través de la Biblia. ¿Cuál es el problema? El problema es la infidelidad del pueblo de Israel, de no compartir ese mensaje a otros. Se encerraron en ellos solos hasta el día de hoy. Pero nosotros, que ahora también somos el pueblo de Dios, hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo y nos encerramos. ¿Sabes que Dios cumplirá su promesa a los incrédulos también? Así como Dios cumplió sus promesas para ti, Dios va a cumplir su promesa a los incrédulos. El pasaje dice de esta manera, Romanos 9, del 1 al 3, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Esto es, de verdad se los digo, no estoy mintiendo, no estoy hablando aquí nada más por hablar, a conveniencia. Está el Espíritu de Dios y mi conciencia como testigos de que no estoy mintiendo, que tengo gran tristeza y no dolor, continuo dolor. Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Eso de verdad me pesa, me duele, porque es gente que conoce la palabra de Dios. ¿Sabes a quiénes se está refiriendo Pablo? A la gente que con él creció, que crecieron con él, que servían con él en el templo, que eran fariseos igual que él, que andaban con él matando cristianos. Tengo tanto dolor, tanta tristeza continua por mis parientes, ¿verdad? Porque yo deseara incluso, dice aquí versículo 3, yo mismo ser maldecido, irme al infierno, ¿verdad? Si eso hiciera que todos los judíos creyeran, si el morir yo, irme al infierno, salvara a todos los judíos, yo estaría dispuesto a hacerlo, dice Pablo. Es lo que dice ahí. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Esa es la carga del evangelismo que todos, incluido el pastor aquí, debiera tener. Pero estamos tan centrados en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestro dolor. Y yo te estoy diciendo, te lo he dicho varias veces, no quiero minimizar tu dolor. Lo que te está pasando, de verdad, puede ser que sea muy fuerte, pero es pasajero, hermanos. Para esta serie de mensajes he estado leyendo y estudiando sobre el milenio. Y vamos a estar vivos 1000 años con Cristo en este mundo. 1000 años. Llevas algunos 20, 30, 50, 70, 1000 años vamos a vivir en este mundo con Cristo. Un mundo perfecto. Es momentáneo, pero nadie más va a llegar allá si tú no compartes el evangelio con tus amigos, con tus compañeros, con tus hermanos. Pablo tiene ese profundo dolor, es un dolor que nace de su amor, de su preocupación por la salvación de su pueblo. De hecho, Pablo empieza a compartir y cada vez que lees que está compartiendo y llega a una ciudad, ¿va a dónde primero? ¿A dónde iba primero? A la sinagoga. Y ahí se peleaba con todos los judíos y les demostraba con las escrituras, una y otra vez, Pedro, Pablo, Andrés, todos los discípulos, ¿verdad? Les compartían a los judíos. Claro, empezó la propagación del evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria, todos esos son judíos. La parte que nos alcanzó a nosotros es hasta lo último de la tierra.
Pero todo lo demás era ir y compartirle a su pueblo. Y después que ellos lo rechazaban, se iba y les compartía a los gentiles. Y Pablo aún se sigue lamentando continuamente porque sabe que el juicio y la condenación también son seguras para los que no han creído al Evangelio. Ahora, tú no los vas a salvar, pero sí debe tener cada persona una oportunidad clara de rechazar a Cristo Jesús o de aceptar y rendir su vida a Él. De eso estoy hablando. Ese es el dolor que debe tener un creyente. El dolor en el corazón del creyente, como Pablo, es que no simplemente es un dolor emocional. Hay pobrecitos, bueno, algunos, pues que se vaya al infierno, ¿verdad? Mi suegra. Sino debe ser un reflejo también del corazón que sufre por los que están lejos de Dios. Ese dolor debe ser una carga espiritual que nos debe llevar a orar por otros y evangelizar a otros. Mira, mi suegra oró y oró por sus hijos. Dos hermanos de Lupita. Y oramos y todo, y ella tenía este dolor profundo, este dolor continuo porque sus hijos conocieran de Cristo. Se les compartió el Evangelio, se les ha compartido. Los hemos tenido incluso aquí en alguna ocasión. Y había un continuo dolor en el corazón de mi suegra por ellos. Ese es el dolor en el corazón de un creyente. Yo sé que una madre puede tener ese dolor por su hijo inconverso, por su hijo que no quiere creer en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? Yo creo que ellos, tus padres, si es que es el caso aquí, estarían dispuestos a dar su vida e irse al infierno en tu lugar si eso asegurara que tú irías al cielo. Pero no es la forma en que funciona el Evangelio. Tú tienes que ser responsable de eso, pero el dolor y el corazón del creyente por los incrédulos está ahí. Filipenses 3, 18 al 19 dice Pablo en otra carta, porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y fíjate cómo dice, y aún ahora lo digo llorando, no enojado ni nada, estoy llorando por esta gente que se opone a la cruz de Cristo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Lo digo llorando, porque sé cuál es el fin de ellos, el fin de los cuales será perdición. El fin de los cuales será perdición. Su Dios es solamente el vientre. Su gloria es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Y me duele, dice Pablo. Lloro, lo digo llorando aquí, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y andan muchos por ahí. Es un dolor que refleja ese corazón de Dios por los perdidos. Tanto le duele a Dios los perdidos que no quiere la muerte del que muere. A la gente está condenada porque ha rechazado a Dios. Dios eligió de entre ellos algunos, pero todos los demás han rechazado a Dios. No creas que Dios es injusto. Lo vamos a ver más adelante. Pero ese es el dolor que refleja también el corazón de Cristo. Cristo sufrió también eso y Él sí podía, porque Él fue perfecto y era Dios y era hombre, 100% Dios, 100% hombre. Él sí pudo hacerlo, dar su vida en rescate de muchos. ¿Y sabes qué? Él lo hizo. Y Él lo hizo por amor. En Mateo 23, 37 vemos a Jesús lamentándose por Jerusalén, igual que Pablo. Y dice estas palabras, se va acercando hacia Jerusalén, parece que se ve Jerusalén desde lejos. ¿Has visto San Luis Potosí cuando vas llegando a San Luis Potosí en la carretera? Se ve de lejos, ¿verdad? Todo San Luis Potosí, si vas llegando en la noche, está alumbrado ahí, son millones de personas que se van a perder. Su fin es perdición. Entre ellos están parte de tu familia. Y Él ve este pueblo así, Jerusalén, Jerusalén, dice Jesús, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste?
Y ese lamento de Dios, porque ahí Jesús está hablando como Dios, dice, ¿cuántas veces te mandé profetas, te mandé gente que te hablara para que te volvieras a mí y no quisiste? Ahora, Dios prometió bendiciones al pueblo de Israel. Dios es siempre fiel. El problema aquí, quien falló en ese pacto antiguo, en el antiguo pacto, quien falló en el antiguo pacto fue el pueblo de Israel. Dios no falló, Dios siempre cumple sus promesas. Israel fue el que invalidó el antiguo pacto. Dios cumple sus promesas tanto de bien como de mal. El mal que vendrá a los que rechazan a Dios, a los que rechazan a Cristo, sean judíos o no. Dios también les ha prometido algo y Dios lo va a cumplir. Y eso le pesaba en el corazón de Pablo, le pesaba en el corazón de Cristo. La pregunta aquí, porque ellos dos pues ya hicieron lo que tenían que hacer, la pregunta aquí es, ¿te pesa a ti? ¿Será que eso por fin nos mueva a crecer a más de 100 personas? No por el número, sino por el dolor y pensar en gente no cristiana que está sin Cristo. Debemos sentir carga por aquellos que no conocen a Cristo y dejar que esa carga nos impulse. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, podrías orar, por ejemplo. Es tan difícil orar por 3 personas que tú conoces. 3 personas de las más allegadas tuyas, compañeros de tu escuela, los que se sientan junto a ti en el salón de clases, con los que convives todos los días en el trabajo, tu jefe, tu compañero de oficina, el señor que cuida ahí la privada. Es gente, hermanos, gente que no tiene a Cristo. Ahora, Dios de verdad está interesado en que nosotros, su pueblo, sigamos compartiendo el Evangelio. Lo dice de 1000 maneras. En el Antiguo Testamento, Dios envió profetas, Dios envió a su pueblo a hablar a las naciones. No lo hicieron. Dios nos envía ahora a nosotros. Dice, así como el Padre me envió, así ahora yo los envío a ustedes. Y habla de que somos embajadores de Cristo, de que somos la luz del mundo, de que somos, ¿verdad?, esos voceros que tenemos el mensaje de salvación, que lo llevar hasta lo último de la tierra, que hagamos discípulos. No hacer nada más discípulos entre nosotros, y a veces entre nosotros no se quieren discipular. Yo no sé cómo puedes ser cristiano sin estar en un discipulado. Debemos salir y compartir el Evangelio a otros. Ahora, Dios de verdad cumplió su promesa, mi segundo punto aquí. Dios cumplió su promesa al pueblo de Israel. Dios siempre cumple sus promesas. Los que fallaron, dije, fue el pueblo de Israel. Ahora, Dios nos ha hecho promesas a nosotros también y nos ha dado tantas bendiciones como se las dio a su pueblo, la nación de Israel. Esa nación es tan bendecida. Nos pide la palabra de Dios que oremos por ellos, por los israelitas, por los judíos. Una nación extraordinaria. ¿Sabes que por 17 siglos, no sé si tienes en tu mente 17 siglos, lo que significa 17 siglos? Nada más hace 5 siglos aquí era una colonia española, hace 5. Hace 17 siglos que Israel no existía como nación. Eran un pueblo expatriado, sin patria, viviendo bajo el dominio de otros reinos, otros pueblos, otras naciones, esparcidos por el mundo. Lo increíble del pueblo de Israel, porque eso solo lo puede hacer Dios, es que ellos se hayan mantenido, casándose unos con otros, judíos con judíos, cuidando su idioma que permanece hasta el día de hoy, cuidando su cultura,
cuidando su adoración al único Dios verdadero. Y que en un día se creara una nación. Esas son profecías cumplidas al pueblo de Israel. ¿Sí sabes eso? ¿Se dará a luz un pueblo? Pues ciertamente así será, dice una profecía. Y en 1948 sucedió la profecía. La Organización de las Naciones Unidas dijo, déjenle ese pueblo, esa parte, y ellos trazaron en el mapa la nación de Israel. Ese es el lugar. Y nació como nación el pueblo de Israel. Es una nación bendecida. Nosotros estamos agradecidos con el pueblo de Israel y que Dios haya cumplido sus promesas, precisamente por todo el bagaje que traes para nosotros. La Biblia que tú tienes es una Biblia hebrea. Todo el Antiguo Testamento es de hebreos. Todo el Nuevo Testamento fue escrito por judíos. Por eso amamos al pueblo de Dios. Ahora, lo dice de esta manera Pablo, Romanos 9:4. Este pueblo que son mis parientes, dice él, dice que son israelitas, es la nación, de los cuales, escucha, todas las bendiciones, de los cuales son la adopción, la gloria. Ellos vieron la gloria de Dios, ellos vieron el monte humeando, ellos escucharon la voz audible de Dios, ellos vieron su gloria en una columna de humo, en una columna de fuego, ellos vieron abrirse el mar, ellos vieron salir agua de una roca. Ese es el pueblo de Israel. Ellos entraron a su tierra prometida. Dios los bendijo tanto. De ellos fue la adopción porque Dios los eligió. De entre todos los pueblos los eligió a ellos. Ellos vieron su gloria. Con ellos hizo, fíjate cómo dice, el pacto. Por eso no soy tan dispensacionalista como otros, pero porque aquí dice que solo hubo un pacto para ellos, no hubo muchos pactos, porque hablan que el pacto con Adán, que el pacto con Abraham, que el pacto con Noé, aquí habla de el pacto. El pueblo de Israel fue el pueblo del pacto, de ese pacto que apuntaba a Cristo también. De ellos recibimos la ley. Tú no sabes cuánta bendición es la ley judía para todo el mundo. Las leyes occidentales están gobernadas por la ley, los 10 mandamientos de entrada. El culto a Dios y las promesas que aún faltan por cumplirse. Pablo reconoce todos esos privilegios que Dios dio a su pueblo, a la nación de Israel, demostrando que Dios siempre cumplió la parte de su pacto. Todo se cumplió, no ha faltado a ninguna de sus palabras. En las profecías dadas sobre el Mesías y la venida del Mesías se cumplieron con tanto detalle. Cosas increíbles como que la Virgen concibiera. Pero con tanto detalle, Esos fueron los privilegios, le llamo yo, los privilegios del pueblo de Israel. Un pueblo de verdad privilegiado, Dios lo escogió. Ahora piensa en ti, porque estamos hablando aquí del pueblo de Israel y pareciera una clase de historia antigua. Yo no soy historiador ni doy clases de historia, aunque podría enseñarte algo tal vez. Pero yo quiero que tú te identifiques con ese pueblo de Israel, porque en el Israel espiritual estamos tú y yo incluidos. ¿Me escuchaste? El Israel de Dios lo llama Pablo. No es judío el que es simplemente nacido de la carne de un judío. Es judío el que lo es en el corazón, ya lo vimos, hermanos. Incircuncisos, circuncidados, no importa, judíos y gentiles. Ese es el Israel de Dios. Aunque Dios tiene un plan especial al final de los tiempos para el pueblo de Israel. Pero escucha estas bendiciones para su pueblo. Deuteronomio 7, 6 al 10. Moisés, hablando al pueblo de Dios, le dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Yo creo que te puedes identificar con esto. Hay gente que dice: mira, todo esto pues no es para la iglesia, es para los judíos. Pero tú eres el Israel espiritual de Dios.
Entonces escucha estas palabras porque tú también has recibido promesas y bendiciones de parte de Dios. Porque tú eres pueblo santo, eso es apartado. Ahora, ¿qué significa la palabra iglesia? Los que salieron de un lugar apartados y hacen una convención. Eso significa la palabra eclesia. Está en el mismo sentido de un pueblo apartado de otros. Tú eres pueblo santo también. Y hablamos toda la serie pasada acerca de tu santidad. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. ¿Vimos la vez pasada que Dios te escogió? También a ti te escogió Dios, pero a los israelitas también los escogió. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo, ¿qué? Especial. Siéntete especial. Para Dios, sí, tú eres especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora, no te creas mucho tampoco, dice, no por ustedes, no por ser ustedes más que todos los pueblos les ha querido Jehová y les ha escogido, pues ustedes eran el más, ya nadie lo quiso decir, ¿verdad? El más insignificante de todos los pueblos. Es simplemente porque a Dios le agradó. ¿Por qué te escogió a ti y a otros no? Yo no sé, ve a preguntarle a Él cuando llegues allá a su presencia. ¿Por qué escogió Dios a Abraham y no escogió a Cuauhtémoc aquí entre los aztecas? ¿Verdad? Yo no sé. Tendrás que esperar a llegar allá a la presencia de Dios y preguntarle. Pero Él escogió a Abraham, no porque Abraham fuera la gran cosa, simplemente así Dios lo quiso. Dice versículo 8, sino por cuanto Jehová les amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres. Por eso Dios los ha sacado con mano poderosa. Les ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Esa es nuestra salvación, hermanos. Es una tipología de nuestra salvación, ¿sí o no? Lo hemos usado constantemente así. Salir de Egipto es salir del mundo. El rey de Egipto simboliza o tipifica al diablo. Y nosotros hemos salido de ahí. No me digas que esto no se aplica a los cristianos. Dios te sacó de ahí con mano poderosa, te rescató de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona también al que le aborrece, destruyéndolo. No, lo voy a leer otra vez. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Sí, que se los dé. No. El sentido de Pablo aquí es, me pesa esto. Esta verdad, se van a ir al infierno. Los privilegios de Israel no son solo un testimonio de la fidelidad de Dios, también son un recordatorio del amor que ha tenido para con nosotros, de la gracia que tuvo con nosotros, la misericordia que aún sigue sobre nosotros, su justicia y salvación y su plan soberano para ti y para los otros. Ahora, por alguna extraña razón, Dios quiso que nosotros mismos, a los cuales Dios nos dio salvación, nos dedicáramos a llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. Nadie más le va a hablar a las personas de Cristo. ¿Cómo te lo digo más claro? No, ahí está la creación y los pajaritos. Te juro que los pajaritos no saben hablar español. Y no se sabe la Biblia como tú te la sabes, por lo menos el plan de salvación. Ahora, no es que mis acciones hablan más fuerte que mis palabras. Mentira del diablo también.
Está excelente que te comportes como un hijo de Dios, pero ¿quién les va a hablar de Cristo? Tienes que hablar, que tus palabras se correspondan con tu comportamiento, pero necesitas hablarles de Cristo. Cada oportunidad que se cansen del cristiano que vive en su casa, del cristiano al que invitan a la fiesta. ¿Para qué te invitan si ya sabes que eres cristiano? Si ya saben, ¿verdad?, que eres cristiano. ¿Me permiten orar antes de comer? Ay, ahí viene otra vez, ¿verdad? Y se enferma y vas y oras con el enfermo. ¿Me permites orar? ¿Me permites orar? ¿Me permites orar? Y que se dé la plática, no le saques a la plática. Oye, ¿tú eres cristiano? Sí. No, ya se tardó el camión, ¿verdad? Y ya, y perdiste la oportunidad, se te abrió la puerta y te saliste como huyendo de ahí. Pero tú has recibido muchos privilegios que también Israel recibió. Privilegios que tú y yo hemos gozado gracias a la salvación que vino de los judíos. Porque la salvación viene de los judíos, así dice la Biblia. La bendición nos alcanzó a nosotros, pero no les ha aprovechado a los infieles, no les ha aprovechado a los incrédulos. Y nosotros somos la luz del mundo. Esos son los privilegios entonces de los hijos de Dios. ¿Lo quieres oír tal vez en el Nuevo Testamento? Porque luego empiezas ahí con tus cosas, ¿verdad? No, eso es en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, pues. Efesios 2, 11 hasta el 19 te voy a leer. Escucha ahora Pablo hablando aquí. Dice: por tanto, cristianos de la iglesia de San Luis Potosí, o de Efesios, donde sea. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles aquí de San Luis, ¿verdad?, o de Efesios, o de Éfeso, los gentiles en cuanto a la carne eran llamados ustedes incircuncisos, porque no son judíos, por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. Ya pues no son judíos, está bien. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos. ¿Ni habías escuchado del Antiguo y Nuevo Testamento? De los pactos de la promesa, sin esperanza, y estabas sin Dios en el mundo. ¿Sí o no era tu situación? No, mi cuna era cristiana, pues sería la cuna, pero tú no. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos de los judíos, lejos del pueblo de Israel, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, dice Pablo aquí, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y no judíos, de ambos pueblos, hizo uno. ¿Más claro? Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. Mediante la cruz los judíos llegan a ser salvos, y mediante la cruz los no judíos también llegan a ser salvos, porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo en que la gente pueda ser salvada. Y vino, dice, y anunció las buenas noticias, las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos, hasta aquí en México, y a los que estaban cerca, ahí en Judea, en los samaritanos, a todos los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, los unos y los otros, judíos y no judíos. Así que ahora ustedes que no son judíos, ya no son extranjeros, ya no son hijos nacidos y aventados a la calle, advenedizos.
Ahora todos, judíos y no judíos, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Te gusta eso? Esas son las bendiciones que tú tienes. Pero Pablo tiene un continuo dolor y gran tristeza por la gente de su pueblo judía que no conocían esto. Mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Habrá ese dolor, deseo siquiera de que puedan un día tener la oportunidad de rechazar, si ellos quieren, a Cristo o de aceptarlo tal vez? Aunque no siempre comprendamos completamente el plan de Dios, podemos confiar en que Él es fiel y que sus promesas son seguras, siempre se cumplirán. El Israel nacional un día será salvo. Va a quedar un remanente del pueblo de Israel. Y ese es plan de Dios para su pueblo, para cumplir sus promesas al final de los tiempos. Pero el Israel espiritual, el Israel de Dios, estamos en este mundo con la misma, el mismo mandato de ir hasta lo último de la tierra y llevar este mensaje. Pero todos estamos bien ocupados, ¿verdad? Mucha ocupación. Esto es lo que nos ocupa en nuestra vida, hermanos. Te lo he dicho muchas veces, tu trabajo debe ser tu herramienta para servir a Dios en sus planes. No para que te enriquezcas, para que estés más cómodo, para que tu tele esté más grande, para que no tengas calor o frío, o tus hijos estudien en una super escuela y hagas viajes y todo. ¿Esa es tu vida? ¿De qué aprovecha el hombre? Que gane el mundo y pierda su alma. Último punto aquí, punto número 3. Dios entonces cumplió su promesa a todas las naciones. Dios cumplió su promesa a todas las naciones. ¿Cuál fue la promesa inicial de Dios? La promesa en el Génesis es que se aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa es una indicación de, al final, una salvación a través del dolor, de la mordedura de la serpiente, pero la serpiente quedaría destruida. Es una tipología de nuestra salvación en la cruz y de la victoria final al final de los tiempos. Desde el Génesis. Este periodo de redención inició entonces en Génesis 3 y se acaba en Apocalipsis 19. Eso es donde estamos nosotros, hermanos. Eso debe cambiar nuestra perspectiva de vida y lo que hacemos en este mundo. ¿Para qué estudias? ¿Para qué vas a la escuela? Dios cumplió su promesa en Cristo Jesús. Esa fue la promesa, que en Cristo Jesús serían benditas todas las naciones de la tierra, en la simiente de Abraham. Por eso Romanos 9:5, nuestra última parte del pasaje, dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Y esa fue la promesa para todas las naciones. Todos serán bendecidos en él. El cual, dice, es Dios. Cristo, que es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y da un fuerte amén ahí Pablo. Cristo es la culminación de las promesas de Dios. Y en él vemos su fidelidad. Aunque no merecíamos a Cristo, Él lo envió. Aunque no merecíamos su muerte en la cruz, Él murió en la cruz. Él es fiel. Esta bendición nos ha alcanzado a nosotros. Aún puede alcanzar a todos aquellos que no han escuchado el Evangelio. Ahora, ¿cómo puedo yo pedirte que tengas carga por los africanos, por los de España, por los de Europa, los rusos, tan lejanos a nosotros? Si no puedes tener carga siquiera por la gente con la que vives todos los días. ¿Qué hago yo pidiéndote que colabores para llevar el Evangelio a República Dominicana, a Panamá, si tú no puedes gastar un peso por llevarle el Evangelio a alguien que está ahí frente a tu casa? ¿Me estoy explicando? Cristo es la promesa cumplida, hermanos, para ti, para mí,
para todos. Cristo es la promesa cumplida. Escucha a Jesús hablando de esto. Jesús, gracias a Dios, le preguntaron los discípulos muchas cosas del fin, de los tiempos, ¿verdad? Y ellos están ahí en la resurrección de Cristo haciendo algunas preguntas. Dice que les dijo, estas son las palabras que les hablé, porque ellos no entendían por qué Cristo murió en la cruz. Decían, pues es que no era el Mesías, el libertador, alguien que iba a venir como Rey de Reyes a liberarnos. Ellos estaban pensando que iban a salir del yugo de esclavitud de los romanos que tenían en ese tiempo. ¿Y cómo es que murió en la cruz? Ellos no están entendiendo. Bueno, Judas fue y se suicidó mejor porque no entendió esto. Y les dice, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Ahora, si nunca has leído el Antiguo Testamento, hermanos, aquí, esta es mi exhortación para que por favor lo leas por primera vez en tu vida, porque ellos hablan de Cristo. Dice que entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Está hablando del Antiguo Testamento. No lo menosprecies, no, es que eso es de los judíos, no. Es palabra de Dios para ti. Versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre. ¿Escuchaste? Resucitó, ¿y luego qué? ¿Qué vamos a hacer? Ya a vivirla porque nos morimos, ¿no? No, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Dónde? En todas las naciones, comenzando desde ¿dónde, Jesús? Pues desde ahí de donde estás, desde tu Jerusalén. Desde tu Jerusalén. Pues ellos vivían en Jerusalén, por eso les dice, pues desde Jerusalén van a empezar. Ahí van a empezar, pero ahí te mataron a ti, ¿no nos matarán a nosotros también, Jesús? Pues claro, pero ustedes son testigos de estas cosas. ¿Quién más les va a ir a contar de Jesús sino los testigos de Jesús? Los que han visto a Jesús obrar en sus vidas. ¿No has visto a Dios obrar en tu vida? ¿Es pregunta? ¿Has visto a Dios obrar en tu vida? ¿Y quién le va a ir a decir a los demás cómo Dios obra en las vidas de las personas? Eso es, eres tú como testigo. Yo soy testigo que Dios hace esto, que Dios hizo esto, que Dios hace aquello. Ustedes son testigos de estas cosas. Ellos vieron a Jesús. Dice aquí, yo les enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y ya tú sabes lo que pasó en Hechos 2. Lo que sigue, ¿verdad? Ellos están ahí reunidos esperando la promesa también se cumple, viene el Espíritu Santo y el Pedro temeroso que había negado a Jesús, cuando se acerca ahí la muchacha, se me hace que tú andabas con ellos, él le hubiera dicho, sí, él es tu Salvador. A la sirvienta que estaba ahí, le dijo, no conozco a tal hombre, que no, y hasta groserías dice que dijo, ¿verdad? Blasfemias. Y ahora Pablo, investido con el poder del Espíritu Santo, tiene, la Biblia lo llama denuedo, tiene valor para hablar de Cristo Jesús. Y se para ahí y les dice, ese Cristo que ustedes mataron, por cierto, que ustedes lo mataron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y solo en Él hay salvación. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. En Él encontramos la garantía de que Dios siempre cumple lo que promete. Cristo es salvación a todo aquel que cree. ¿Y qué van a creer si nadie les predica? Más adelante vamos a hablar todavía de esto. Pero escucha cómo Pedro habla aquí. Hechos 4, 29 al 31.
orando, ¿verdad?, al Señor, porque los habían agarrado después de que Él predicó, los meten a la cárcel, había sanado a un paralítico, y pues era obvio que Dios había obrado en sus vidas y no podían hacerles nada. Les piden que dejen de hablar de Cristo y no podemos callar y decir lo que hemos visto y oído. Y entonces ellos oran de esta manera. Y Hechos 4, 29 al 31. Ahora, Señor, mira sus amenazas, porque no es fácil. Claro que la gente se va a poner fea contigo. Ya no te van a invitar a las fiestas, porque siempre quieres orar antes de la comida. Ya no te van a juntar, ni modo. ¿Esa es tu persecución, de veras? Ellos los golpeaban, los mataban, los metían a la cárcel. Pero Pedro aquí está orando y dice: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras tú, Señor, o sea, nosotros vamos a hacer lo que nos toca, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y eso es Dios actuando. Entonces Dios actúa, tú eres testigo, y dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué crees que pasó? Se fueron a sus trabajos bien ocupados, ¿verdad? A la escuela y a llevar a los niños a todos lados. Se fueron de vacaciones. Se reunieron en iglesia cada domingo. No dice eso el texto, hermanos. Pero son los mismos textos que, no, la iglesia ideal, ¿verdad? Y no, los hermanos ahí convertían con todos. Y, no, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso es la iglesia. Y si voy a tener el doble de problemas en la iglesia por tener a 200 personas, créeme que yo estoy dispuesto a sufrir el doble de problemas que tengo ahorita con la iglesia por el doble de personas salvadas. Y repito, no es una cuestión de números. A mí no me gustan los números. La proclamación del Evangelio con valentía es respaldada entonces por el poder de Dios. Él obra a través de Cristo para traer salvación a los que creen. Así que el resultado no es tuyo. Tú solamente compartes tu fe. La fe de Jesús es lo que ofrece salvación. También esa fe puede empoderarte. Te llena a ti para llevar el mensaje a tu familia que tanto necesita de Cristo. ¿Sí o no necesita de Cristo tu familia? La seguridad en las promesas de Dios y que podemos confiar en ellas es lo que nos debe dar el denuedo necesario, la valentía necesaria para llevar este mensaje del Rey hasta lo último de la tierra. Y no va a ser porque nosotros lo hicimos, va a ser por su gloria. Por su gloria. Para que toda tribu, toda nación llegue a conocer de Cristo. Eso es la iglesia, hermanos. Yo, de verdad no quiero estar jugando a la iglesia, ¿verdad? En eso estamos aquí. Si tú te unes a este mover, a este movimiento, bienvenido a la Iglesia Bautista de San Luis Potosí. Deja ya otras tonterías, discúlpame que le llame así, ¿verdad? Otras tonterías. No, es que ese, no, es que aquel, es que este, es que dijo eso, es que mira ese grupo y mira esto, ¿verdad? Y, ay, Dios mío, ¿de verdad crees que para eso Dios nos puso aquí? Déjame entonces concluir aquí 3 cosas nada más. La razón por la que seguimos en este mundo es para ser testigos de Jesucristo. Si la casa de mi vecino se está incendiando a medianoche y ellos no se han dado cuenta, pero tú sí, ¿cómo vas? Hoy no se vaya a despertar, ¿verdad? Muy feo. Clean, clean, ¿verdad? Ay, a ver si ahorita que salga. Ay, no sale, le tocaré otra vez. No, mejor 5 minutos. Le toco otra vez. Clean, clean. Ya sé qué pasó. 3 de la mañana,
¿Qué pasó? ¿No quisieras venir a mi casa? Hice chocolate. ¿Es en serio que así irías? Cuando la casa se está incendiando, yo no llamaría a su puerta amablemente para invitarlos a venir. Uno corre y da gritos y golpes de alerta para que despierten y salgan salvando su vida. Porque Dios cumplirá sus promesas para ti que ya eres cristiano y para ellos que no lo son. E insisto, fuerte insisto. Cada vez que me dé oportunidad se lo voy a decir. Así que tengo aquí 3 retos prácticos para ti. Lo primero que debes hacer, por lo menos en este mensaje, por lo menos, agarra ahí donde tienes tu cuaderno y anota 3 personas por las que vas a estar orando. 3 personas que no conocen de Cristo, a las que quisieras compartirles el Evangelio. Ora por aquellos que no conocen de Cristo. Pide que Dios los llame a su salvación. Número 2 aquí. Confía en la fidelidad de Dios para tus problemas. Confía en Dios. Dios cumple sus promesas. Él dijo que no te desamparará, que estás en las palmas de sus manos. Sabes que Dios no tiene cuerpo, ¿verdad? Es una forma de decir que Él te protege, que Él tiene todo el control. Eso significa en las manos de Dios. Puedes confiar en eso. Confía en la fidelidad de Dios. Y aun cuando no veas resultados inmediatos en tus familiares más cercanos, al compartirles, tú continúa, porque fiel es Dios. Y tal vez Dios quiere ver tu fidelidad en compartirle a ese inconverso que tienes ahí. Y número 3, vive una vida de adoración, reconociendo a Cristo como el cumplimiento de todas las promesas de Dios para ti. Amén. Quiero terminar entonces con una frase que nos dejaron en este curso de evangelismo que estamos tomando, una frase que me impactó mucho al terminar la clase anterior. Es de Charles Spurgeon y dice: si los pecadores han de ser condenados, al menos dejen que salten al infierno por encima de nuestros cuerpos. Y si han de perecer, que perezcan con nuestros brazos alrededor de sus rodillas, implorándoles salvarse. Que ninguno vaya allá inadvertido y sin oración. Amén. Amén.